Muy bien. Para poder establecer la causalidad tenemos que establecer 3 puntos. Primero, la variación concomitante. ¿Alguien sabe qué es la concomitancia? ¿Alguien ha escuchado ese término de concomitante? Nadie. Christopher, ¿andas por ahí? Aquí estoy, profe. ¿Qué te suena concomitante? Me suena algo como que vaya con el grupo, pero hablo desde la ignorancia. ¿Pero tal vez qué? Hablo desde la ignorancia. Me voy directo a que, no sé, algo que da que ver como con un, que actúe en conjunto con algo, no sé, como con un, viene de la palabra comité, entonces... Okay. Bueno, lo del comité hace bastante sentido, está muy bien. Stephanie, ¿a qué te suena concomitancia? Pues la verdad es que tampoco estoy segura de qué significa la palabra. A mí me suena que tienen que haber como que más personas con respecto a, o sea que hay un conjunto de personas. No sé si tiene algo de sentido, o sea que no es algo de una persona, sino es que es de varias. Ok, muy bien. Aterrizando un poquito el término, la concomitancia tiene que ver en cuando a una o dos variables se mueven en el sentido esperado. Dicho de otra manera, cuando hay esa correlación de las que le hablaba, ¿no? Entonces recuérdense que en una investigación de monitoreo lo que hacemos es probar la causalidad entre una variable dependiente y una variable independiente. Y yo quiero saber si las dos variables se movieron de acuerdo a lo esperado. Entonces tengo una variable, por ejemplo, nivel de recordación, que es una variable dependiente, que yo quiero que aumente con una campaña publicitaria. ¿Está bien? Entonces yo digo, si mi variable independiente, publicidad, aumenta en cuanto al número de contenidos, quiero saber si mi variable dependiente, que es el nivel de recordación, también aumenta. Quiero saber si hay correlación, si hay concomitancia. ¿De acuerdo? Si creo más contenidos y resulta que aumenta mi nivel de recordación, pues yo puedo decir que las dos variables se movieron en el sentido esperado, es decir, hay concomitancia. Que haya concomitancia no quiere decir que una se debe a la otra. Es el primer paso. ¿De acuerdo? El segundo es el orden cronológico de las variables. ¿Cuál variable se debe mover primero? ¿La variable dependiente o la variable independiente? Johanna, ¿qué nos dices? ¿No está Johanna por ahí? Karen. Tampoco está Karen. Natalie. Ay, parejo acabé con todos hoy. Déjenme les pongo sus observaciones. Denme un segundito. Profe, para remover la posibilidad de que me toque, ¿podría repetir la pregunta? Ahorita, espérame. Bien. Si la pregunta era cuál de las dos variables debe moverse primero, ¿la dependiente o la independiente? ¿En qué orden deben moverse esas dos variables? Dime, Juan Pablo. Pues la dependiente va a cambiar si cambias algo tú de la independiente. Entonces diré que la independiente. Independiente y luego dependiente. De acuerdo. Tiene que ser en ese orden. Si en este caso en el que estábamos hablando, primero se mueve el nivel de recordación y después creamos los contenidos,
Primero se mueve la variable dependiente y después hacemos los contenidos publicitarios, pues no podemos decir que hay causalidad, ¿están de acuerdo? Porque primero tendría que haberse movido la variable independiente, primero se debían haber creado los contenidos y después se debió haber hecho lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el segundo punto es que hay no solo la variación concomitante, sino que esa variación se dé en el orden esperado. Y tercero están los factores externos. Aislar los factores externos. Ok. La diferencia entre la correlación y la causalidad es precisamente estos factores externos. Resulta que creo mis contenidos, aumenta mi nivel de recordación. Ahora imagínense que el nivel de recordación aumentó no por mis contenidos, sino que aumentó por otra razón. ¿Qué otra razón pudo haber sido? ¿Por qué otra razón pudieron haber aumentado mis contenidos? Perdón, pudieron haber aumentado mi nivel de recordación si no fue por los contenidos que yo hice. ¿Qué otra cosa pudo haber sido? ¿Qué me dicen? Estrella, Torres. Nada. ¿Alguien más? Dime, el Trump. Las polémicas podrían ser un factor externo que haría que alguna marca, o bueno, ha hecho que algunas marcas tengan más presencia en cierto ¿Pero periodo. qué cosa dijiste? No te escuché, perdón. Las polémicas. ¿Polémicas? Ajá. Ok, sí, de acuerdo, sí, está muy bien. Puede ser eso, que aumente el nivel de recordación. ¿Les parece que más que los contenidos, algún patrocinio, que yo le ponga mi nombre a un evento, a una instalación deportiva como el foro GNP, que yo contrate con algún influencer? No son propiamente contenidos que yo estoy haciendo, pero pueden servir. ¿Qué pasó, Valeria? De hecho, ahorita pasó lo de Little Caesars, que la gente empezó a poner de que en los momentos malos siempre está Little Caesar. Entonces, o sea, empezaron a salir videos así de TikTok y sobre todo los comentarios. Entonces, no es algo que hizo Little Caesars, ni indirectamente de un recordatorio, pero pues eso te hace como que tener en cuenta otra vez a la marca y de hecho yo por eso se me antojó y no estuve nada de comprarla, pero la sigo teniendo como en cuenta, que incluso por precio y por el drive-thru, la compro. ¿Pero qué pasó con Little Caesars? Yo no supe. Empezaron a subir varios videos, o sea, como un trend de que en los momentos malos siempre está Little Caesars, pero porque es barata y sigue estando, pues, rica, por así decirlo. Ya. Mira que eso, que ahora en el hotel. Sí, pero sí. Así un montón de videos, o sea, como de que otras comparando, por ejemplo, no sé, Domino's o otras pizzas que son de precios más altos y esa es un precio bien estable, justo, y ajá, sigue estando buena. De acuerdo. Cualquiera de estas razones pudo haber sido una por la cual no haya, no se esté aumentado mi nivel de reparación y no es propiamente lo que yo hice. Es más, puede ser mi mismo punto de venta, pueden ser mis vendedores, pueden ser muchas cosas. Todos estos factores no hay manera de eliminarlos. ¿Están de acuerdo? Porque ni modos que no hayan contenidos, ni modos que no existan polémicas, ni modos que no exista mi punto de venta. Lo que necesito entonces es identificarlos y aislarlos. Eso es lo que yo tengo que hacer. En el caso de los factores externos, entonces, estos factores externos se pueden clasificar según los 6 criterios que les puse aquí. Uno de ellos son los factores históricos. Todos los ejemplos que pusimos son factores históricos. Si el letrero que tengo en el punto de venta
si el calor, si la crisis, si mis competidores hicieron algo, dejaron de hacer algo. Todos esos son parte de los factores históricos. Prácticamente todas las razones que se nos ocurran caen dentro del primer grupo, que son los factores históricos. Pero no son los únicos factores externos. Algunos muy comunes son la maduración y la mortalidad de las unidades de prueba. Recuerden que un diseño experimental es algo que funciona de esta manera. Vean este ejemplo que tenemos aquí. Yo tengo un grupo, que es este GER, donde yo mido. Agarro un grupo de gente y mido mi nivel de recordación. Lanzo mis contenidos publicitarios y después vuelvo a medir para ver entre este grupo de gente cómo está mi nivel de recordación. Nada más que tiene que ser el mismo grupo de gente al que yo le pregunté antes y yo le pregunté después. ¿Por qué? Porque si esto es un grupo y aquí es otro grupo, puede ser que este segundo grupo, antes de los contenidos, ya tenía un nivel de recordación distinto al del primer grupo. Entonces, la única manera de saber si evolucionó, si mejoró ese nivel de recordación, es que al mismo grupo yo le pregunte antes y después. Y con esto puedo saber si realmente hubo una diferencia entre el antes y después. Entonces, supongamos que mi nivel de recordación era del 70%, saco mis contenidos y ahora 95% del mismo grupo recuerda mi marca. Entonces, yo puedo decir que mi nivel de recordación aumentó en 25 puntos. Esta es una correlación y hay un orden cronológico de las variables. Sin embargo, yo no sé si hay factores externos involucrados. ¿De acuerdo? Porque probablemente esa diferencia se debió a otra cosa. ¿Cómo puedo aislar esos factores externos? Pues fácil, creo un segundo grupo. Y en ese segundo grupo mido al mismo tiempo que medí en el primero, mido al mismo tiempo que medí en el segundo, nada más que en este grupo segundo no aplico los contenidos en este caso. Si hubo variación en este segundo grupo, no fue por mis contenidos, fue por cualquier otra cosa, es decir, por cualquier factor externo. Y yo puedo decir que si los factores externos ocurrieron en el segundo grupo, también deberían ocurrir en el primer grupo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que de estos 25 puntos que aumentó el nivel de recordación, 10 puntos iban a aumentar aunque yo no hiciera mis contenidos. Si yo no hacía nada, de 70 de todos modos iba a pasar a 80 porque hay un montón de factores externos que también estaban influyendo ahí. ¿Qué es lo que puedo decir entonces? Que mis contenidos no me dieron 25 puntos, me dieron 15. ¿De acuerdo? Ahora, el reto está en poder mantener a este primer grupo y que le pueda yo preguntar exactamente a ese mismo a esos primeros grupos antes y después. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, estas unidades de prueba van madurando. ¿A qué me refiero con eso de que van madurando? Me refiero a que, por ejemplo, acuérdense del estudio del nivel de rating, ¿no? Yo observo en una casa cuánto tiempo ven la tele, muevo mi variable independiente, hago lo que tenga que hacer y después vuelvo a medir el rating. Pero ¿qué tal si esta gente que va en esa casa cambia sus hábitos y resulta que entran a trabajar, cambian de escuela, cambian de turno escolar, ahora tienen más tiempo, menos tiempo, tienen un hijo, van evolucionando esas unidades de prueba y modifican su conducta, ven más tiempo la tele, menos tiempo la tele, y no tienen nada que ver lo que yo haya hecho. Simplemente esas unidades van madurando. Ese es un factor histórico. No histórico, pero es un factor externo. Se llama la maduración de las unidades de prueba. ¿De
acuerdo? Va a aparecer como mi curso es mejor o peor, y la realidad es que no tiene nada que ver con lo que yo haya hecho, sino que tiene que ver con cualquier otra serie de factores externos. Otro es el caso de que esas unidades de prueba igual y del todo mueren. No es que literalmente mueran, sino que desaparecen, ya no las puedo contactar. Las contacté en la primera medición, pero no las puedo contactar en la segunda medición porque cambiaron de domicilio, ya no me contestan, y a estas unidades las tengo que sustituir por otras unidades que no necesariamente son o tienen la misma conducta que tenían los previos. Entonces, estos son dos factores externos que tienen que ver con la maduración y la mortalidad de las unidades de prueba. Otro factor igual es la instrumentalización. Para yo observar esto, pues en el caso del nivel de recordación voy a hacer pues, una encuesta donde le voy a preguntar a la gente, a ver, dime marcas supongamos que sean farmacias, dime marcas de farmacias, cuáles recuerdas, y las voy registrando, después se van a ir capturando. Y si en el diseño del instrumento, si al momento de registrar la información, si al momento de lo que sea, cometo algún error, pues ahí va a haber un problema de instrumentación y es otro factor externo. Por penúltimo está la regresión estadística. Este factor externo de la regresión estadística se da cuando medimos en un momento atípico. Piensen en lo siguiente. Supongamos que tenemos a una persona que todos los días durante 2 semanas consume 1 taza de café, 2 tazas de café al día. ¿De acuerdo? Y entonces, si hiciéramos una encuesta, esta persona tiene un consumo de 2 tazas de café al día. ¿De acuerdo? Aquí está. Supongamos que yo hago una promoción, ¿está bien? 2 por 1. Con la idea de que la gente compre más y por lo tanto consuma más tazas de café. Y la promoción la saco el domingo con la intención de que a partir del lunes la gente pues empiece a consumir más tazas de café. Esta sería mi expectativa. Pero ¿qué tal si justo antes del domingo, vamos a poner el sábado, fue un día muy pesado, viernes me dormí muy tarde, el sábado tenía que estudiar para unos exámenes, tenía muchas cosas que hacer, y ese día, contrario a lo que normalmente sucede, me tomé 6 tazas de café, solo ese día. Y resulta que ese día además es el día que me hacen la pregunta, me hacen una encuesta donde me preguntan, oye, ¿y cuántas tazas de café tú tomas al día? ¿Tomaste ayer? No, pues ayer tomé 6. El domingo salen los contenidos y al día siguiente efectivamente me tomo 3 tazas. En lugar en promedio me tomo yo de 2, porque siempre me tomo 2, solo hoy me tomé 6. Un caso atípico. Y en ese caso atípico tú me preguntaste. Luego entonces yo veo el after y resulta que en el after de 6 pasé a 3. A 3, cuando la realidad es que de 2 pasé a 3, nada más que yo medí en un momento atípico. Y eso es lo que nosotros tenemos como regresión estadística, porque después de un movimiento atípico, casi todos los valores tienden a regresar a la media estadística. ¿De acuerdo? Bien, todos estos son factores externos que, si se fijan,
se dan en los dos grupos. Este primer grupo se llama grupo experimental, que es el grupo donde está donde se aplica la promoción, o sea, se manipula la variable independiente, el curso de acción. Y por otro lado, tenemos un segundo grupo que se llama grupo de control. Entonces, GE es grupo experimental, GC es grupo de control. Todos los factores externos que les he comentado hasta ahora, los 5 primeros, tienen en común que aplican o se dan tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. Sin embargo, existe un último grupo, un último factor. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Todos estos factores tienen en común que se presentan tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, excepto este último, el efecto de la prueba. El efecto de la prueba solamente aplica en el grupo experimental. El efecto de la prueba es el siguiente. En este estudio que estábamos hablando del nivel de recordación de farmacias, yo te voy a encontrar en la calle y te voy a preguntar, oye, mencióname marcas de farmacias que tú conozcas. Farmacias Guadalajara, ISA, El Ahorro, Farmavalio, no sé, es que se me ocurran, ¿de acuerdo? Y resulta, pero la verdad es que yo no me levanté pensando en farmacias, estoy hablando de farmacias porque tú me lo dijiste. Y justo ese día o el día siguiente empiezo a ver anuncios de esa Farmavalue que nunca había yo visto en mi vida, y la realidad es que estoy mucho más sensible, mucho más dispuesto a prestar atención a ese anuncio porque justo un momento antes estuvimos hablando de farmacias cuando normalmente no pienso en farmacias y por lo tanto no le presto atención a las farmacias. Entonces, cuando nosotros hacemos una preprueba, cuando nosotros preguntamos previamente, hacemos esa primera medición, sensibilizamos a la muestra y hacemos que esté más dispuesta, más receptiva a ese curso de acción que vamos a implementar. El problema está que en el otro grupo, me vas a preguntar sobre farmacias, cuáles recuerdo, no voy a ver ningún anuncio, que el grupo de control no va a estar expuesto, y después me vas a volver a preguntar por farmacias, entonces no, sí estoy más sensible, pero a nada, porque no hay curso de acción. Luego entonces, el efecto de la prueba solamente se presenta en los factores, en el grupo experimental, no en el grupo de control, y eso complica un poco la cosa, ¿de acuerdo? Porque no afecta igual a los dos. Bien, todos estos son los factores externos, ¿está bien? Con esto que ya les dije, lo que tenemos que hacer es hacer un diseño experimental. Esto que está aquí es un diseño experimental. En este caso es un grupo experimental, es un grupo de control, se hace una medición antes que se llama una preprueba, se aplica el curso de acción, que en este caso se llama un tratamiento, y después se vuelve a hacer otra prueba. Se hace una preprueba y después se hace una postprueba. Se miden las diferencias que haya entre la postprueba menos la preprueba y de ahí se van despejando y se van obteniendo los resultados. Sin embargo, este diseño, que además es un diseño estándar, es el diseño más común, no es el único de los diseños experimentales. Existen varios diseños experimentales y todos tienen su razón de ser. Ustedes van a investigar cuáles y en qué caso aplican, para qué sirve uno, para qué sirve el otro. Por otro lado, hay ocasiones donde no podemos hacer un experimento. Las condiciones no están dadas para hacer un experimento, no se puede, porque para que haga un experimento tienen que haber unos requisitos mínimos. Ya vieron que tiene que haber un grupo de control, ese grupo de control debe tener ciertas características, lo mismo que el grupo experimental, se tienen que presentar ciertas condiciones, y cuando eso no es así, entonces lo que sigue o lo que queda
es hacer algo parecido a un experimento que se llama un cuasi experimento, algo que es casi como un experimento. También existen distintos diseños cuasi experimentales. Y sobre esos diseños cuasi experimentales es también sobre lo que vamos a ir platicando en la próxima clase. Entonces, para la próxima clase, por favor, estudien sobre los diseños experimentales y sobre los diseños cuasi experimentales. ¿De acuerdo? Que va a ser el próximo miércoles. ¿De acuerdo? ¿Tenemos dudas, preguntas hasta aquí?